La puerta de hierro se cerró tras Olivine Holland con un fuerte portazo, cortando 8 años de su vida. La alcaide Fox, una anciana de labios siempre apretados, le entregó una bolsa con sus pertenencias, todo lo que quedaba de su antigua vida. Firma aquí, Holland. Y buena suerte. Espero no volver a verte. Olivine cogió la pluma en silencio. Sus dedos, poco acostumbrados a cosas tan sencillas como un bolígrafo automático, aferraron la carcasa de plástico con torpeza. La firma estaba torcida, pero no importaba. El documento confirmaba que el recluso número 2345 había obtenido la libertad condicional y ya no estaba bajo custodia del correccional estatal. ¿Se va a reunir alguien?, preguntó Fox mientras Olivine cogía el paquete y se daba la vuelta para marcharse. No. La parada del autobús está a 3 kilómetros por la autopista desde aquí. El alcaide señaló con la cabeza la carretera que se extendía a lo largo de la valla de alambre de espino. Falls Church está a 4 horas en coche con transbordo. Olivine asintió sin volverse. Las palabras de agradecimiento se le atascaron en la garganta. ¿Y qué había que agradecer? 8 años en una celda del tamaño de una despensa, por la humillación diaria, por el estigma de asesina que ahora la perseguiría a todas partes. El sol de abril la cegó al salir por la puerta. Olivine entrecerró los ojos y se los tapó con la palma de la mano. El aire olía diferente, no a humedad ni a cloro, sino a tierra húmeda y a hojas en ciernes. Inspiró profundamente, sintiéndose ligeramente mareada por el exceso de oxígeno. La bolsa contenía la ropa con la que la habían detenido. Un traje pantalón azul marino, una blusa blanca y zapatos de tacón bajo. Todo le quedaba grande. Había perdido al menos 10 kilos durante los años que había pasado en la cárcel. El traje le colgaba como una percha y tenía que sujetarse los zapatos con papel de periódico. Entró en un café de carretera para cambiarse. En un aseo con un espejo roto, Olivine se vio de cuerpo entero por primera vez en 8 años. La mujer que la miraba desde el espejo parecía más vieja que sus 37 años. Su cabello castaño apagado apenas le llegaba a los hombros. La prisión no permitía el pelo más largo. Rasgos afilados, muñecas delgadas, clavículas salientes. Parecía enfermiza y demacrada, aunque en la cárcel la alimentaban con regularidad. Había perdido el apetito el primer día de su encarcelamiento y nunca lo recuperó. Olivine sacó las llaves. Una cartera con unos pocos dólares y una fotografía desgastada, lo único que le habían permitido llevar a la celda. En ella aparecían Vernon y ella de pie frente al lago, sonriendo al objetivo. Era su última foto juntos, tomada un mes antes de que él muriera. Antes de su detención, en la parada del autobús, se sentó en un banco e intentó ignorar las miradas de los demás pasajeros. La gente percibía algo raro en ella. Tal vez fuera la ropa pasada de moda o ese recelo especial que adquieren todos los que han pasado tiempo entre rejas. Era como si hubiera un muro invisible entre ella y el resto del mundo. El autobús a Falls Church tenía 3 transbordos. Olivine miró por la ventanilla, observando los cambios en el paisaje familiar. En 8 años habían cambiado muchas cosas. A lo largo de la ruta habían surgido nuevas gasolineras y moteles, y los viejos cafés de carretera habían desaparecido. El mundo no se había detenido mientras ella cumplía su condena. Recuerda el día de su detención. Era un martes cualquiera. Acababa de volver del trabajo y estaba preparando la cena cuando llamaron a la puerta. 2 detectives, un Levy Brook poco hablador y su compañero, cuyo nombre Olivine no recordaba. Hicieron preguntas sobre Vernon, sobre su trabajo, sobre su relación. Y entonces Brooke sacó las esposas y le leyó sus derechos. Queda detenida como sospechosa del asesinato de Vernon Holland. En ese momento, ella pensó que era un error, un malentendido que estaba a punto de resolverse. Creía en la justicia del sistema en el que trabajaba. Creía que se podía demostrar su inocencia. Pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Testigos que les vieron discutir la noche anterior, sin coartada para la hora del asesinato. Una gran suma asegurada, con ella como beneficiaria. Y lo más importante, una pistola con sus huellas dactilares, encontrada cerca del cadáver. En el juicio, Olivine insistió en que era inocente. Pero ¿quién iba a creer a una mujer que tenía un móvil, la oportunidad y el arma del crimen? Solo la vecina Pearl Davis, la única persona que la había visitado en la cárcel a lo largo de los años.
Solo ella creía que Olivine no podía haber matado al marido al que amaba más que a la vida. La última hora de la tarde, el autobús se detuvo en las afueras de Falls Church. Olivine se bajó, sintiéndose como una extraña en la ciudad donde había vivido casi 10 años. No reconocía las calles. Habían aparecido edificios nuevos y los antiguos habían sido reconstruidos. Incluso los rótulos de las tiendas eran diferentes. Había 20 minutos a pie hasta la casa de Pearl. Olivine caminó despacio, acostumbrándose a la sensación de espacio abierto que la rodeaba. En la cárcel, siempre había estado hacinada en espacios reducidos: celda, comedor, sala de visitas. Ahora el inmenso cielo del atardecer se cernía sobre ella, causándole un ligero pánico. Pearl vivía en una casita con una valla blanca y un jardín que cuidaba con esmero. Olivine recordaba cómo ella y Vernon habían ido a menudo a tomar el té a casa de su vecina. Pearl era viuda. Su marido había muerto mucho antes de que Olivine y Vernon se mudaran a Falls Church. Trataba a la joven pareja con preocupación maternal. Olivine se quedó en la puerta, haciendo acopio de ingenio, y luego llamó al timbre. Se encendió una luz en la casa y un momento después se abrió la puerta. Perla, una mujer menuda y canosa, vestida con bata, estaba en el umbral con la mano en la boca. «Jesús, Olivine, ya estás aquí. Creía que vendrías mañana». Me dejaron ir temprano. Buen comportamiento. Pearl corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Olivine le devolvió el abrazo con torpeza. No estaba acostumbrada a que la tocaran. Nadie la había tocado nunca en la cárcel, excepto los guardianes durante los registros. «Entra rápido, voy a poner la tetera». «Debes de tener hambre. Tengo un guiso que hice esta mañana». Pearl la rodeó, la ayudó a quitarse el abrigo y la sentó a la mesa. Olivine miró a su alrededor. Nada había cambiado en la casa. Las mismas servilletas de encaje en la mesa, los mismos cuadros en la repisa, el mismo olor a velas de vainilla. «Te he preparado una habitación arriba. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras». «Gracias, Pearl. Intentaré conseguir un trabajo lo antes posible». «No te preocupes por eso». Pearl le puso delante un plato de guisos. «Lo importante ahora es que descanses y te recuperes. Necesitas tiempo». Olivine miró la comida y sintió que no podía tragar ni un bocado. Pero se obligó a coger el tenedor. Sabía que Pearl se ofendería si no comía. «¿Y mi casa?», preguntó Olivine, intentando sonar indiferente. «Me gustaría recoger algunas cosas». La cara de Perla cambió. Desvió la mirada y empezó a limpiar la encimera con nerviosismo. «Olivine, cariño, la casa se vendió justo después del juicio. Humphrey, el primo de Vernon, heredó todos sus bienes y vendió la casa». Olivine dejó lentamente el tenedor. Seguramente debería haberlo visto venir. La casa era propiedad de Vernon. Ella no tenía ningún derecho legal sobre ella. «¿Y mis cosas?». Humphrey se había llevado una parte. El resto... Pearl vaciló. «Tiró la mayor parte, pero conseguí salvar algunas. Álbumes de fotos, joyas, papeles. Están en cajas en el desván». Olivine asintió, sintiéndose extrañamente entumecida. Tenía sentido. Un pariente de un hombre asesinado no guardaría las pertenencias de su asesino. Para todos menos para Pearl, ella era exactamente la asesina, a pesar de su insistencia en su inocencia. «¿Dónde está Humphrey ahora?». «No estoy segura. Vendió la casa a una joven pareja de Nueva York y se mudó. Creo que se compró una casa en algún lugar de las afueras». Olivine apartó el plato. Se le había quitado el apetito. «Pearl, ¿quién más en la ciudad sabe que estoy fuera?». Pearl se encogió de hombros. «Bueno, solo se lo dije a Hannah en la panadería, y probablemente lo mencioné en la peluquería. Así que todo el pueblo lo sabrá por la mañana. Las noticias vuelan en Falls Church. Estaba pensando que quizá deberías cambiarte el nombre». Pearl lo sugirió suavemente. «Un nuevo comienzo». «No», Olivine negó con la cabeza. «No me estoy escondiendo. Yo no maté a Vernon». Pearl le cogió la mano. «Lo sé, cariño. Siempre lo he creído. Pero los demás... No me importa lo que piensen los demás. Era mentira. Y ambos lo sabían». Claro que le importaba. Había pasado 8 años en prisión por un crimen que no había cometido. Su vida había sido arruinada. Su reputación destruida. Y la gente que creía que eran amigos le habían dado la espalda cuando más lo necesitaba. «¿Vas a ir mañana a la oficina de empleo?». «Arn», preguntó Pearl cambiando de tema. «Sí, necesito un trabajo. No puedo depender de ti». «Oh, Olivine, no te preocupes por eso. Tengo una pensión. Puedo arreglármelas».
Aún así, tengo que empezar a ganar dinero. Encontrar un trabajo con antecedentes penales sería difícil. Ella lo sabía, pero cualquier trabajo valdría. Camarera, limpiadora, dependienta. Cualquier cosa con tal de volver a encarrilar su vida. Cuando Pearl la acompañó a su habitación, Olivine sintió que el cansancio se apoderaba de ella. Por primera vez en 8 años iba a dormir en una cama normal, en una habitación sin barrotes en las ventanas, sin el ruido y los gritos de otras presas, sin el hedor a cloro y el frío constante. Descansa un poco, cariño. Mañana será otro día. Perla le dio un beso en la mejilla y salió, cerrando bien la puerta tras de sí. Olivine se sentó en el borde de la cama, sin saber qué pensar de su repentina libertad. En la cárcel, cada minuto estaba programado. Levantarse, desayunar, trabajar, comer, pasear, cenar y acostarse. Ahora le tocaba a ella decidir cómo emplear su tiempo. Se acercó a la ventana y corrió la cortina. Desde la ventana podía ver su antigua casa, a 2 parcelas de la de Pearl. Las luces de las ventanas estaban encendidas, lo que significaba que los nuevos propietarios estaban en casa. Olivine miró la casa en la que había vivido 5 felices años con Vernon, y solo sintió vacío en su interior. Era como si todas las emociones se hubieran apagado durante sus años de reclusión. Se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el techo. El sueño no llegaba. En la cárcel estaba acostumbrada a dormirse con el ruido, los ronquidos de sus compañeras, los gritos de las celdas vecinas, el ruido de los pasos de los guardianes. Aquí había demasiado silencio y demasiado espacio. La cama parecía enorme después de la estrecha litera de la cárcel. Por la mañana, Olivine se despertó con olor a café y tocino frito. Bajó a la cocina, donde Perla estaba preparando el desayuno. «Buenos días, cariño. ¿Cómo has dormido en tu nueva casa?» «No me acostumbro», respondió Olivine con sinceridad. «Es demasiado silencioso». Perla asintió comprensiva. «Necesitas tiempo para acostumbrarte. Siéntate. Te he preparado tus tortitas de arándanos favoritas». Después de desayunar, Olivine fue al centro de la ciudad. Caminó despacio, observando los cambios. La antigua librería había sido sustituida por una cafetería de moda. El cine había sido derribado y en su lugar se estaba construyendo un centro comercial. Pero el Palacio de Justicia seguía igual, macizo, con columnas y una amplia escalinata. Olivine se detuvo a mirarlo. Allí la habían condenado hacía 8 años a 15 de cárcel por matar a su marido. Por el camino se encontró con Hannah Louise, dueña de una panadería y amiga desde hacía mucho tiempo. Cuando Hannah vio a Olivine, se quedó inmóvil y luego cruzó la calle, fingiendo no haberla visto. Olivine sintió que todo se tensaba en su interior. Hannah y ella solían tomar café juntas a menudo, comentando noticias y cotilleos. En la oficina de empleo, Olivine rellenó un formulario de solicitud en el que declaraba honestamente que había sido condenada por un delito grave. La empleada del centro, una joven pelirroja, estudió el formulario y negó con la cabeza. «Va a ser difícil conseguir un trabajo con esos antecedentes, señorita Holland. Sobre todo en una ciudad pequeña donde todo el mundo lo sabe todo sobre usted». «Aceptaré cualquier trabajo», dijo Olivine con firmeza. «Trabajo físico, a tiempo parcial, salario mínimo, lo que fuera». La empleada suspiró y empezó a consultar la base de datos. «Hay una vacante de limpiadora en un motel de las afueras, y se necesita un hombre en la imprenta de Otis Noise para recoger pedidos. Nada más con tu pasado. Tomaré ambos datos de contacto», dijo Olivine. Al salir de la oficina de empleo, empezó a llover fuera. Olivine no llevó paraguas y en pocos minutos estaba empapada hasta los huesos. Entró en una cafetería para resguardarse de la lluvia y se encontró cara a cara con Eldon Peake, que había trabajado en el mismo juzgado que ella. «Olivine», Eldon parecía sorprendido. «He oído que estabas fuera, pero no esperaba encontrarme contigo tan pronto». Olivine se tensó, preparándose para la antipatía o el miedo, pero Eldon sonrió y le tendió la mano. «Me alegro de verte. ¿Qué tal estás?» «Pareces...» vaciló sin querer decir que parecía agotada. «Estoy bien», respondió Olivine brevemente, estrechándole la mano. «Acabo de volver de la oficina de empleo. ¿Buscas trabajo? Puedo preguntar por ahí». A Olivine le sorprendió su amabilidad. Eldon no la había visitado en la cárcel, no le había escrito cartas.
Como todo el mundo, probablemente pensaba que era culpable. Gracias, pero puedo arreglármela sola. Lo comprendo. Elden asintió. Escucha, ¿por qué no tomamos un café? Me gustaría hablar. Sobre el pasado. Oh, Vernon. Olivine está tensa. ¿Por qué? Siento no haberte ayudado durante el juicio. Se suponía que iba a ser testigo de la defensa, para contarte cómo era tu relación con Vernon. Sabía que no podías matarlo, pero me acobardé. Olivine le miró fijamente, sin saber qué decir. Sus palabras parecían sinceras, pero a ella le costaba creerlo. 8 años en la cárcel le habían enseñado a no fiarse de nadie. Tengo que irme, dijo al fin. Pearl me espera para comer. Por supuesto. Elden sacó una tarjeta de visita. Toma, cógela. Ahora soy abogado. He abierto mi propio bufete. Si necesitas ayuda, legal o de otro tipo, llámame cuando quieras. Olivine cogió la tarjeta, sin saber por qué, y salió del café. Había dejado de llover y las calles brillaban de humedad. Se dirigió hacia la casa de Pearl, sintiendo las miradas de los transeúntes. Algunos apartaban la mirada, otros la miraban abiertamente con desagrado o curiosidad. Para ellos, era una asesina que había cumplido condena. Una mujer que disparó a su marido por el dinero del seguro. Pero ella sabía la verdad. Ella no mató a Vernon. Y ahora que estaba libre, iba a probarlo, aunque le llevara años. Los primeros días de Olivine en el exterior fueron más duros de lo que esperaba. La libertad con la que había soñado durante 8 años de repente era una carga. En la cárcel, las decisiones se tomaban por ella. Cuándo levantarse, qué comer, qué hacer. Ahora cada acción requería una elección, y esa elección era angustiosa. La mañana del tercer día, Olivine llamó al número que le habían dado en la oficina de empleo. Otis Noyce, propietario de una pequeña imprenta, aceptó reunirse con ella esa tarde. Pearl insistió en que Olivine se llevara su viejo abrigo. En abril hacía frío en Falls Church, y Olivine no tenía la ropa adecuada. Toma, le tendió Pearl un sobre. Aquí hay algo de dinero para que puedas comprarte algo. Ropa nueva, maquillaje, lo que quieras. Pearl, no puedo. Sí que puedes. Pearl puso el sobre firmemente en la mano de Olivine. No es una limosna, es un préstamo. Puedes devolverlo cuando te recuperes. La imprenta estaba en las afueras de la ciudad, en una zona industrial, junto a una fábrica textil abandonada. El edificio era viejo, pero estaba bien cuidado. El letrero Imprenta Noyce estaba descolorido por el paso del tiempo, pero seguía pareciendo sólido. Otis Noyce era un hombre alto y delgado, de unos 60 años, con escasas canas y manos callosas. Miró atentamente a Olivine cuando entró en su despacho, una pequeña habitación llena de papeles y muestras de impresión. Siéntese, señorita Holland. Señaló la silla frente a su escritorio. Me han llamado de la oficina de empleo. Dicen que está buscando trabajo. Sí, se sentó Olivine, enderezando la espalda. Tengo experiencia en gestión de archivos. Antes trabajé en los archivos judiciales. Sé quién eres, la interrumpió Otis. Todo el mundo sabe todo de todo el mundo en Falls Church, sobre todo si has pasado 8 años en la cárcel por matar a tu marido. Olivine se estremeció ante la brusquedad de sus palabras. Otis se dio cuenta de su reacción y se ablandó. Pido disculpas por la brusquedad. Quiero ser claro desde el principio. No te pregunto si eres culpable o no. No es asunto mío. Quiero un empleado que haga su trabajo y no cause problemas. Eso puedo prometértelo, dijo Olivine en voz baja. Otis asintió y sacó un formulario de contrato del cajón de su escritorio. No es un trabajo duro, pero sí meticuloso. Tengo que clasificar los pedidos terminados, comprobar la calidad de la impresión, empaquetarlos. A veces ayudo con el plegado y la encuadernación. Me pagarán en efectivo, semanalmente. De 9 a 6, sábado y domingo libres. ¿Te parece bien? Sí, respondió Olivine rápidamente. Cualquier trabajo era mejor que nada. En los grandes almacenes Best Price, eligió la ropa más sencilla y barata. Al probarse los vaqueros en el estrecho compartimento, Olivine se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su cuerpo. Su piel se había vuelto pálida, casi transparente. Lo único que le daba forma eran los músculos que había desarrollado durante los entrenamientos en la cárcel. Mientras pagaba, Olivine oyó que la cajera susurraba algo a su colega y le lanzaba una mirada lasciva. Fingió no darse cuenta, pero por dentro sintió una punzada de humillación. ¿Seguiría así siempre? Los cuchicheos a sus espaldas,
las miradas prejuiciosas, la negación del contacto humano básico. Al salir de la tienda se encontró con Eldon Peak. Parecía que la hubiera estado esperando. ¡Olivine! ¡Qué casualidad!, sonrió, pero sus ojos delataban que el encuentro no era casual. ¿Qué tal te va? ¿Has encontrado trabajo? Sí, en la imprenta de Otis Noyes, dijo ella, acomodándose la bolsa de la compra. Empiezo mañana. Es una gran noticia. Otis es un buen hombre, aunque extraño. Eldon hizo una pausa. Escucha, estaba pensando que quizá podríamos tomar un café. Tengo muchas ganas de hablar. Olivine quiso negarse, pero algo en la expresión del rostro de Eldon la hizo acceder. Entraron en una pequeña cafetería esquinera, donde Eldon eligió una mesa en el rincón más alejado, lejos de las ventanas. No quiero que te molesten los entrometidos, explicó al notar su mirada. Pidieron café. Olivine agarró la taza con torpeza, acostumbrada a los utensilios de cerámica. En la cárcel solo se usaban vasos de plástico. He estado siguiendo tu caso, comenzó Eldon cuando la camarera se alejó. He leído las transcripciones. He hablado con los detectives. Algo no cuadraba desde el principio. Olivine se puso tensa. ¿Por qué te interesaba? Porque os conocía a los dos. Sabía que amabas a Vernon. Y él te amaba a ti. Lo que pasó no tenía sentido. Pero no subiste al estrado. Eldon bajó la mirada. Me convencieron de que no lo hiciera. Dijeron que si indagaba en el caso, podría perjudicar mi carrera. Yo estaba empezando a ejercer como abogado y decidí no arriesgarme, terminó Olivine por él. La amargura de su voz era casi palpable. Sí, me acobardé y me avergüenzo de ello. Eldon levantó los ojos hacia ella. Pero ahora puedo ayudarte. Si quieres que se repita el juicio, o simplemente averiguar qué le pasó realmente a Vernon. Olivine lo miró fijamente, tratando de ver si se podía confiar en él. 8 años en prisión le habían enseñado a ser precavida. La gente rara vez hacía las cosas solo por la bondad de su corazón. ¿Por qué quieres ayudar?, preguntó. Eldon guardó silencio durante un largo rato, como si estuviera reflexionando. Porque me siento culpable. Y porque Vernon era mi amigo. Si realmente lo mataron, quiero saber quién lo hizo. ¿No crees que fui yo? Olivine se adelantó, mirándolo fijamente. No, Eldon negó con la cabeza. Nunca lo he pensado. Os he visto juntos. He visto cómo os tratáis. No podrías haberlo matado. Olivine se recostó en su silla, sintiendo que algo en su interior se rompía. En 8 años, nadie más que Pearl le había dicho esas palabras. Nadie había creído en su inocencia. La última vez antes de que lo encontraran, Vernon había estado actuando de forma extraña, dijo en voz baja. Recibía llamadas que lo ponían nervioso. Trabajando hasta tarde. No me decía lo que estaba haciendo. ¿Mencionaste eso en el juicio? Claro que lo mencioné, pero el fiscal lo presentó como prueba de que teníamos problemas maritales. Que Vernon me engañaba y yo lo maté por celos. Eldon golpeó la mesa con los dedos, pensativo. ¿Tú qué crees? ¿Podría haberme engañado? No, respondió Olivine con firmeza. Fue otra cosa. Una vez lo oí hablar por teléfono. Dijo, tengo que contárselo todo a Olivine. Tiene derecho a saber lo que nos espera. Pero nunca lo hizo. Una semana después lo encontraron muerto. ¿Quién estaba al otro lado de la línea? No lo sé, pero he oído ese nombre antes. Vernon lo mencionó varias veces. Quentin. Quentin Barlow. Trabajaban juntos. Eldon frunció el ceño. Quentin Barlow. Ese nombre me sonaba. Creo que ahora tiene una empresa de consultoría. Bastante exitosa. ¿La policía lo interrogó? No tengo idea. Su nombre no aparecía en el expediente, que yo recuerde. Olivine. Eldon se inclinó más cerca, bajando la voz. Si quieres llegar a la verdad, te ayudaré. Pero podría ser peligroso. Si Vernon fue realmente asesinado y empiezas a indagar en el caso, podrías atraer la atención del asesino. Eso no me asusta, respondió Olivine. ¿Qué me queda? La reputación arruinada, la carrera destruida, la casa vendida. No tengo nada que perder. Hay vida, dijo Eldon con seriedad. Tu vida, que ya está arruinada. De vuelta en casa, Olivine ayudó a Pearl a preparar la cena. Comieron en el salón, viendo las noticias de la noche en la televisión. Era algo inusual para Olivine. En la cárcel la televisión era compartida y era raro poder elegir un programa. ¿Qué tal tu primer día de trabajo?
Preguntó Pearl mientras recogían los platos después de cenar. Ha estado bien. Otis parece un jefe justo. El trabajo no es difícil, pero es un buen sitio para empezar. Me alegro de que hayas encontrado algo adecuado. Pearl se quedó callada un momento. ¿Vas a quedar hoy con Eldon? Sí, prometió pasarse a las 7. Pearl parecía preocupada. Oliven, sé que quieres descubrir la verdad, pero ten cuidado. Acabas de empezar una nueva vida. Pearl, Olivine le cogió las manos entre las suyas. No puedo olvidar lo que pasó. Perdí 8 años de mi vida. Alguien tiene que responder por eso. Perla suspiró. Lo entiendo. Solo cuídate, ¿vale? Eldon llegó en su Audi negro, un coche que parecía inapropiadamente caro para una ciudad pequeña como Falls Church. Después de su conversación en el bar de Donovan, Eldon llevó a Olivine a casa de Pearl. Hablaron de Quentin Barlow y del extraño comportamiento de Vernon antes de su muerte. Eldon prometió averiguar más cosas sobre la empresa consultora de Quentin y su posible relación con el caso de Vernon. Antes de acostarse, Olivine permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando su antiguo hogar. Los recuerdos de la vida con Vernon eran vívidos y dolorosos. Habían sido tan felices en aquella casa, haciendo planes, soñando con el futuro, y entonces todo se vino abajo. Por la mañana fue a trabajar a la imprenta. Otis le enseñó a utilizar la encuadernadora y la dejó sola con un gran pedido de folletos para coser. El trabajo era monótono, pero tranquilizador. Olivine se concentraba en la tarea, intentando no pensar en Vernon, en el pasado, en los años perdidos. Durante la pausa para comer, salió a dar un paseo. El día era claro, soleado. Olivine caminaba por la calle, disfrutando del calor y del aire fresco, cuando vio un cementerio a lo lejos. El cementerio de la pequeña ciudad donde estaba enterrado Vernon. Se detuvo, mirando las puertas de hierro forjado y las hileras de lápidas que había tras ellas. En 8 años, nunca había estado en la tumba de su marido. No había tenido ocasión de despedirse de él, de llevarle flores, de hablar con él. Olivine decidió que había llegado el momento. Debía visitar la tumba de Vernon, despedirse del pasado para poder seguir adelante. Y tal vez allí encontraría la paz mental que había echado de menos desde que salió de la cárcel. El sábado por la mañana, Olivine se despertó con el golpeteo de la lluvia en el cristal de la ventana. El cielo gris se cernía sobre Falls Church, como si reflejara su estado de ánimo. Su primera semana de trabajo en la imprenta había transcurrido sin incidentes. Otis demostró ser un jefe severo pero justo, que valoraba el trabajo duro y la precisión. Sus compañeros se estaban acostumbrando poco a poco a su presencia, aunque seguían mostrándose recelosos. Olivine se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Las gotas de lluvia caían por el cristal, desdibujando los contornos de las casas de enfrente. Hoy había decidido visitar por fin la tumba de Vernon. Era un paso que llevaba aplazando toda la semana, armándose de valor. «Buenos días, querida». Pearl entró en la habitación. «He preparado el desayuno. Tortitas con sirope de arce». «Gracias, Pearl». Enseguida bajo. Durante el desayuno, Olivine permaneció en silencio, absorta en sus propios pensamientos. Pearl no la molestó con preguntas, dándose cuenta de que necesitaba espacio. Solo cuando Olivine hubo terminado su café, Pearl preguntó con cautela. «¿Tienes planes para hoy?» «Sí», dudó Olivine. «Quiero visitar la tumba de Vernon». Pearl le apretó suavemente la mano. «¿Quieres que te acompañe?» «No, gracias. Necesito hacerlo sola». Después de desayunar, Olivine se vistió con sus vaqueros recién comprados y un jersey azul marino. La lluvia había parado un poco, convirtiéndose en una ligera llovizna. Cogió el paraguas de Pearl y salió de casa. De camino, Olivine se detuvo en una pequeña floristería cerca de la plaza central. La dependienta, una joven con un piercing en la nariz, no la reconoció, lo cual fue un alivio. Olivine eligió un sencillo ramo de flores silvestres, acianos, margaritas y campanillas. A Vernon le encantaba la sencillez. Siempre decía que la verdadera belleza estaba en las cosas naturales. El cementerio del pueblo estaba a las afueras de Falls Church, en una pequeña colina con vistas al río. Olivine recordaba haber pasado cientos de veces por delante de las puertas de hierro forjado, sin imaginar que su marido yacería algún día aquí. Y desde luego, nunca imaginó que no podría visitar su tumba en 8 largos años. El cementerio la recibió en silencio.
Apenas había visitantes en un día tan nublado. Solo una pareja de ancianos permanecía junto a una tumba fresca en el extremo más alejado, y una figura solitaria vestida con una capa negra se dejaba ver a la entrada de la capilla del cementerio. Olivine caminó despacio por el sendero de grava, recordando dónde estaba la tumba de Vernon. No había ido al entierro. Para entonces ya estaba bajo custodia. Pero Pearl le había dicho que estaba enterrado junto a un viejo roble en el extremo este del cementerio. Había visto el viejo roble desde lejos, un árbol poderoso de ramas extendidas que protegía varias lápidas. Olivine se acercó y observó los nombres en las lápidas. Y entonces la vio. Una lápida de granito gris con una sencilla inscripción. Vernon Holland, 1985-2016. Amado esposo y amigo. Olivine se detuvo ante la tumba y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Durante 8 años había imaginado este momento. Pensó que lloraría, gritaría, culparía al destino. Pero ahora lo único que sentía era vacío y una extraña calma. «Hola, Vernon», dijo en voz baja, arrodillándose ante la lápida. «Siento haber tardado tanto en llegar». Depositó el ramo en el suelo húmedo por la lluvia y pasó los dedos por encima de las letras grabadas. Solo 31 años. Habían planeado vivir una larga vida juntos, conocer la vejez, criar hijos. Todo se truncó en un solo día. «Yo no te maté», susurró Olivine. «Espero que lo sepas, estés donde estés ahora». Sintió que alguien la miraba y se volvió. A pocos metros de ella, medio oculta tras una lápida cercana, había una niña de unos 9 años. Delgada, con ojos grandes y serios y el pelo rojo trenzado en 2 coletas. Observó atentamente a Olivine. «Hola», dijo Olivine en voz baja, levantándose de las rodillas. «¿Te has perdido?» La niña negó con la cabeza, sin moverse de su asiento. «No, vivo aquí. Quiero decir, no exactamente aquí, sino allí». Señaló una casita junto a la valla del cementerio. «Mi padre es el portero. Soy Miriam». «Encantada de conocerte, Miriam. Yo soy Olivine». La chica salió cautelosamente de detrás de una lápida y se acercó. Llevaba un sencillo vestido gris y una chaqueta vaquera raída, demasiado grande para su esbelta figura. «¿Es este su marido?», preguntó señalando con la cabeza la tumba de Vernon. «Sí», respondió Olivine, sorprendida por la franqueza de la niña. Miriam se acercó, casi hasta Olivine, y susurró de pronto, mirando a su alrededor. «Señora, allí no hay nadie. ¿Quiere que le cuente un secreto?». Olivine se quedó paralizada, sin comprender lo que la niña quería decir. «¿Qué ha dicho?». Miriam volvió a mirar a su alrededor, se aseguró de que no había nadie y se apresuró a hablar, aún en un susurro. «En la tumba no hay nadie. Yo la vi. Una noche vinieron a desenterrarla. El ataúd estaba vacío». Olivine sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Se agarró a la lápida para no caerse. «¿Qué? ¿Cuándo fue esto? ¿Está segura?». Miriam asintió con gesto serio. «Hace 2 años. Me desperté por la noche y vi una luz en el cementerio. Papá siempre dice que no se debe venir aquí de noche, pero fui a mirar de todos modos. 3 hombres estaban cavando esta tumba. Tenían una linterna. Abrieron el ataúd y no había nadie». «¿Les viste la cara?», preguntó Olivine, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «No, estaba oscuro. Me escondí detrás de un árbol para que no me vieran. Hablaban en voz baja, así que no pude oírlo todo. Pero uno de ellos dijo, «Te dije que no estaba aquí». Y el otro dijo, «Entonces, ¿dónde está su cuerpo?». Luego volvieron a enterrar la tumba y se fueron. Olivine miró a la niña, sin saber si creerla o no. Los niños solían inventarse historias, pero había tanta convicción en los ojos de Miriam, tanta sinceridad, que era difícil dudar. «¿Se lo contaste a tu padre?». «Sí, pero no se lo creyó. Dijo que estaba soñando, que no podía ser verdad. Y luego me prohibió contárselo a nadie. Dijo que la gente pensaría que era imaginario o que tenía un problema en la cabeza». «¿Por qué decidiste contármelo?». Miriam se encogió de hombros. «No lo sé. Eres su mujer, y no volviste en mucho tiempo. Papá dijo que estabas en la cárcel porque lo habías matado. Pero pensé que si no había nadie en la tumba, quizá no mataste a nadie». Olivine se puso en cuclillas para estar al mismo nivel que la niña. «Miriam, esto es muy importante. ¿Estás segura de que esta es la tumba que viste? ¿La tumba de Vernon Holland?». «Sí».
asintió Miriam. Sé leer. Vi el nombre en la lápida. ¿Y dice que fue hace 2 años? Más o menos. Era verano, hacía calor. Dormí con la ventana abierta. Olivine intentó dar sentido a lo que oía. Si lo que Miriam decía era cierto, ¿qué significaba? ¿Vernon está vivo? ¿O habían vuelto a enterrar su cuerpo en otro lugar? ¿Y quiénes eran los hombres que desenterraron la tumba? ¡Miriam!, se oyó la voz de un hombre. ¡Miriam! ¿Dónde estás? La niña se estremeció. Es papá. No le gusta que hable con las visitas. ¡Miriam! La voz se acercaba cada vez más. De detrás de un roble salió un hombre alto, de hombros anchos, vestido con el uniforme verde oscuro de vigilante del cementerio. Su rostro expresaba preocupación, que cambió a irritación cuando vio a su hija hablando con el desconocido. Miriam, ¿cuántas veces te he dicho que no molestes a los visitantes? Se acercó rápidamente y cogió a su hija de la mano. Te pido disculpas si te ha molestado. No, no estaba molestando, se apresuró a decir Olivine. Solo estábamos hablando. El hombre miró atentamente a Olivine, luego a la lápida y su mirada cambió. La había reconocido. ¿Usted? Empezó, pero se detuvo y miró a su hija. Miriam, vete a casa, ahora mismo. Pero papá, ahora su tono no admitía objeciones. Miriam miró a Olivine con pesar y echó a correr hacia la casa de la valla. Cuando la niña se perdió de vista, el hombre se volvió hacia Olivine. Su rostro estaba tenso. «¿Eres Olivine Holland? Esposa...» señaló la tumba con la cabeza. «Sí», respondió Olivine con sencillez. «Y tú debes de ser Tobin Croft, el cuidador. ¿Qué le ha dicho mi hija?» Había preocupación en su voz. Olivine decidió ser directa. Dijo que vio a unos hombres desenterrando la tumba de mi marido por la noche, y que el ataúd estaba vacío. Tobin se puso pálido y miró a su alrededor. Miriam fantasea demasiado. Tiene una imaginación fértil. No te tomes en serio lo que dice. Señor Croft, Olivine dio un paso hacia él. Por favor, si sabe algo, dígamelo. Pasé 8 años en la cárcel por matar al hombre que más quería en el mundo. Si existe la más mínima posibilidad de que esté vivo o de que su cuerpo esté en otra parte, necesito saberlo. Tobin dio un paso atrás, evitando su mirada. No sé nada, y te aconsejo que lo olvides. Algunos secretos es mejor no decirlos. Se volvió para marcharse. Señor Croft, Olivine le agarró de la manga. Por favor, merezco saber la verdad. Tobin se detuvo, pero no se volvió. Vuelve esta noche, a las 9, en mi casa. Antes no dijo en voz baja, y se alejó rápidamente. Olivine se quedó de pie junto a la tumba, conmocionada por su conversación con Miriam y su padre. Si la chica decía la verdad, si la tumba estaba realmente vacía, ¿qué significaba eso? ¿Vernon está vivo? ¿O su cuerpo está en otra parte? ¿Y por qué estaba Tobin Croft tan asustado? Miró el ramo de flores silvestres que yacía sobre la tumba. ¿A quién le había llevado esas flores? ¿A un ataúd vacío? ¿A un fantasma? La fina lluvia se intensificó, convirtiéndose en un verdadero aguacero. Olivine abrió el paraguas y caminó lentamente hacia la salida del cementerio. Tenía que volver esta noche para hablar con Tobin Croft. Tal vez él supiera más de lo que decía. De vuelta a casa desde el cementerio, Olivine se sumió en sus pensamientos. Las palabras de Miriam resonaban en su cabeza. Allí no hay nadie. ¿Qué podía significar eso? Si la tumba estaba vacía, ¿dónde estaba el cuerpo de Vernon? ¿Y estaba muerto? Pearl la recibió con una taza de té caliente. «¿Cómo estás, querida? Ha sido duro». «Sí», respondió Olivine brevemente, sin ganas de hablar del extraño encuentro. «Necesito estar sola, si no te importa». Perla asintió comprensiva, y Olivine subió a su habitación. Se quedó mirando el cielo gris por la ventana, pensando en un plan de acción. Tobin Croft había concertado una cita para las 9 de la noche. Tenía unas horas para ordenar sus pensamientos. Por la noche, Olivine le dijo a Pearl que tenía que reunirse con alguien por motivos de trabajo y volvió a salir de casa. Había dejado de llover, pero el aire era húmedo y frío. Las farolas proyectaban una luz amarillenta sobre el asfalto mojado. Olivine caminó deprisa. No quería llegar tarde. La casa del guardián del cementerio era la única estructura residencial en varios cientos de metros a la redonda. Era pequeña, de una sola planta, con tejado de tejas y un pequeño porche. En una de las ventanas ardía una luz que proyectaba un cálido resplandor sobre la hierba húmeda.
Olivine respiró hondo y llamó a la puerta. Pasaron unos largos segundos antes de que se oyeran pasos. La puerta se abrió y Tobin Croft apareció en el umbral. Sin el uniforme de vigilante, parecía un hombre corriente de mediana edad, cansado y cauteloso. «Has venido», dijo como si esperara que ella cambiara de opinión. «Adelante». Dentro la casita era modesta, pero acogedora. Había una chimenea en el pequeño salón, y 2 tazas y una botella de whisky sobre la mesa. Miriam ya está dormida. Tobin señaló con la cabeza la puerta cerrada del fondo de la casa. «Se acuesta pronto. Gracias por acceder a hablar conmigo». Olivine se sentó en la silla junto a la chimenea, donde Tobin había señalado. «No he dicho que fuera a hablar». Tobin se sirvió un whisky. «¿Quieres un poco?» «No, gracias. No bebo». «8 años en la cárcel y no has empezado a beber». «Impresionante», dio un sorbo y se sentó frente a ella. «¿Qué te dijo Miriam exactamente?» «Dijo que vio a gente desenterrando la tumba de mi marido y que el ataúd estaba vacío». Tobin suspiró y se frotó la cara con la mano. «Miriam tiene una imaginación fértil. Le gusta inventarse historias». «Pero, ¿es verdad?», Olivine insistió. «¿La tumba está vacía?». Tobin la miró fijamente durante largo rato, como si evaluara si debía decir la verdad. Por último, apartó la mirada y la clavó en el fuego. «Yo no trabajaba aquí cuando enterraron a su marido. Entré 3 años después. Yo tuve problemas con la ley. Cumplí condena por robo. Cuando salí era difícil encontrar trabajo. ¿Quién necesita a un exconvicto?». Olivine asintió. Sabía muy bien de lo que hablaba. «Tuve suerte de que el alcalde me diera la oportunidad. El trabajo de vigilante del cementerio no es prestigioso, pero es estable. Y viene con una casa. Nos salvó la vida a Miriam y a mí». Bebió otro sorbo de whisky. «Hace unos 3 años noté algo extraño. Una tumba parecía perturbada. El suelo estaba ligeramente hundido, como si alguien hubiera cavado recientemente y luego hubiera intentado cubrir sus huellas. Revisé los registros para ver de quién era la tumba. Resultó ser la de su marido, Vernon Holland». Olivine se tensó, escuchando atentamente. Debería haberlo denunciado a la policía, pero Tobin hizo una mueca. «Estoy en libertad condicional. Cualquier problema y vuelvo a estar entre rejas. Y tengo una hija de la que cuidar. La madre de Miriam murió cuando ella tenía 3 años. Soy todo lo que tiene». «¿Revisaste la tumba?», preguntó Olivine. «No, no en ese momento, pero empecé a observar más de cerca. Y un par de meses después, me di cuenta de lo mismo. Otra vez la misma tumba. Otra vez la tierra removida. Esta vez Miriam también lo notó. Ella es entrometida, mete su nariz en todo. Me siguió cuando fui a revisar la tumba por la noche». «¿Qué viste?». Tobin terminó su whisky y se sirvió otro. «No mucho. La tumba tenía buen aspecto, pero la tierra estaba recién cavada. Sin duda alguien había estado allí. No cavé esa vez. Tenía miedo». «¿Y Miriam?». «Dijo que había visto una tumba excavada y un ataúd vacío». «Quizá vio más de lo que me dijo». Se encogió de hombros Tobin. «Los niños suelen ocultar cosas a sus padres, sobre todo si temen ser castigados. Le prohibí ir al cementerio por la noche». «¿Pero decía la verdad? ¿Está vacío el ataúd?». Tobin permaneció largo rato en silencio, con la mirada fija en el fuego. Finalmente, dijo en voz baja. «Sí, lo comprobé más tarde, cuando Miriam me contó su historia. Desenterré la tumba por la noche. No había nada en el ataúd, ni cuerpo, ni ropa, nada». Olivine cerró los ojos, tratando de encontrarle sentido a aquella información. Si no había ningún cuerpo en el ataúd, entonces Vernon podía estar vivo. O su cuerpo estaba escondido en otra parte. «¿Tienes idea de quién vino a la tumba?». «No», dijo Tobin, negando con la cabeza. «Nunca los he visto. Solo señales de su presencia. Tierra removida, a veces colillas de cigarrillo». «¿Y Miriam? ¿Podría haberlos visto?». «Si lo hizo, no me lo dijo. Pero los niños se dan cuenta de más cosas de las que pensamos». Olivine se inclinó hacia adelante. «Señor Croft, pasé 8 años en prisión por matar a mi marido. Si su cuerpo no está en la tumba, significa que puedo haber sido condenada injustamente. Tengo que averiguar la verdad». Tobin la miró con simpatía. «Lo comprendo, pero tenga cuidado. Si su marido está realmente vivo y se esconde, puede tener buenas razones para hacerlo».
y puede que no le haga ninguna gracia que empieces a buscarle. Estoy dispuesta a correr ese riesgo, dijo Olivine con firmeza. Necesito saber qué ha pasado. Hay algo más, bajó la voz Tobin. Hace poco volvió a venir alguien. Por la noche, hace unos 15 días. Oí un ruido, pero cuando salí a comprobarlo, no había nadie. Solo huellas frescas junto a la tumba. Hace 15 días, Olivine se puso tensa. Fue más o menos cuando se conoció mi libertad condicional. Tobin asintió. No sé si está relacionado, pero tenga cuidado, señorita Holland. Si empieza a indagar en esta historia, podría atraer la atención de gente que no quiere que se sepa la verdad. Olivine agradeció a Tobin su franqueza y se marchó, absorta en sus propios pensamientos. De camino a casa tomó una decisión. El siguiente paso sería hablar con el detective que había llevado el caso de la muerte de Vernon. Levi Brooke, un policía severo y malhumorado que había estado convencido de su culpabilidad desde el principio. A la mañana siguiente, Olivine fue a la comisaría de Falls Church. El edificio no había cambiado en 8 años. La misma estructura de ladrillo gris con una bandera estadounidense sobre la entrada. Dentro olía a café y papel, igual que antes. Detrás del mostrador se sentaba una joven agente a la que Olivine no conocía. Miró a Olivine con cortesía profesional. ¿Qué desea? Busco al detective Levi Brooke. ¿Trabaja aquí? La agente frunció el ceño. ¿Brooke? No, ya no está con nosotros. Se marchó hace unos 3 años. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Lo siento, señora, pero no damos información personal sobre antiguos empleados. Olivine empezaba a perder la esperanza cuando un policía mayor con bigote gris se acercó al mostrador. Lorna, ¿has visto el informe sobre el caso Jenkins? Se fijó en Olivine y se quedó helado. Olivine Holland. Olivine lo reconoció. Era el agente Patterson, uno de los hombres que fueron a detenerla 8 años atrás. Hola, agente Patterson, dijo con calma. Busco al detective Brooke. Patterson le dirigió una mirada de evaluación. He oído que te han puesto en libertad anticipada. Buen comportamiento, ¿verdad? Sí. Cumplí 8 años de 15. Somewhere. Bueno, espero que hayas aprendido la lección, se rió entre dientes. Brooke ya no trabaja aquí. Lo despidieron por emborracharse estando de servicio. Lo último que supe es que vivía en el motel Pine Forest, a las afueras de la ciudad. Allí trabaja como guardia de seguridad o algo así. Gracias, asintió Olivine, preparándose para marcharse. Hola, Holland, la llamó Patterson. ¿Para qué lo necesitas? Brooke no es el tipo de persona que se alegraría de ver a ex convictos. Asuntos personales, contestó Olivine, y salió de la comisaría. El motel Pine Forest estaba a 5 kilómetros de la ciudad, en una antigua carretera. Era un edificio de 2 plantas en forma de L, destartalado con un cartel descolorido y un aparcamiento semivacío. El típico lugar al que acuden los que no tienen a dónde ir. En la oficina del motel, un joven con auriculares estaba sentado detrás del mostrador, tecleando en su teléfono. Levantó la vista de mala gana cuando Olivine se acercó. Sí, estoy buscando a Levi Brooke. Me han dicho que trabajaba aquí. El tipo miró hacia la puerta que daba al interior. ¿Brooke? Es una especie de guardia de seguridad aquí, pero es su día libre. Debería estar en su habitación, la número 17, al final del pasillo de la planta baja. Olivine le dio las gracias y caminó en la dirección que le había indicado. El pasillo estaba poco iluminado y olía a humedad y agrio. El número 17 estaba al final. La puerta estaba desconchada y los números colgaban de un solo clavo. Llamó a la puerta. No respondieron. Volvió a llamar con más fuerza. Brooke, Levi Brooke, soy Olivine Holland. Necesito hablar contigo. Hubo un forcejeo en la puerta, luego una voz apagada. Vete. No tengo nada que decirte. Se trata de Vernon. Creo que podría estar vivo. Hubo un silencio. Luego la cerradura chasqueó y la puerta se abrió deslizándose sobre su cadena. Olivine vio el rostro de Levi Brooke a través de la rendija, viscoso, sin afeitar, con ojeras. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó con voz ronca. La tumba está vacía, dijo Olivine sin rodeos. No hay ningún cuerpo en el ataúd. Brooke guardó silencio un momento. Luego cerró la puerta, quitó la cadena y volvió a abrirla, dejándola pasar. La habitación era pequeña y estaba desordenada. Había botellas vacías, ropa sucia y cajas de comida para llevar tiradas por todas partes. Había una botella de whisky vacía y un vaso sucio en la mesilla junto a la cama.
Brooke iba vestido con una camiseta arrugada y unos vaqueros. Tenía mucho peor aspecto del que Olivine le recordaba. 8 años atrás, había sido un detective pulcro y de mirada penetrante. Ahora era un hombre destrozado, que apestaba a alcohol y desesperanza. ¿Cómo sabes lo de la tumba?, preguntó, sentándose en el borde de la cama. La hija del cuidador del cementerio vio a gente desenterrándola por la noche. El cuidador confirmó que el ataúd estaba vacío. Brooke buscó la botella de whisky, se sirvió una y se la bebió de un trago. ¿Y qué? Tal vez alguien había desenterrado el cuerpo. Tal vez fueran ladrones de tumbas o científicos para sus experimentos. Todo tipo de cosas. O Vernon está vivo, dijo Olivine, sin dejar de mirarle. ¿Y tú lo sabías? Brooke sonrió. ¿Lo sabía? No, no lo sabía. Vi el cadáver de tu marido, Holland, con un agujero en la cabeza por una bala de tu pistola. No era mi arma, y yo no lo maté. Eso es lo que dice todo el mundo. Volvió a coger la botella. Olivine se acercó y se sentó en la única silla de la habitación, frente a Brooke. Te estaban presionando para que cerraras el caso más rápido, para echarme la culpa. ¿A quién? Brooke se quedó helado con el vaso en la mano y luego lo dejó lentamente sobre la mesilla de noche. ¿Qué te hace pensar eso? Porque era un caso candente. Nadie comprobó mi coartada. Nadie interrogó a los colegas de Vernon. Todo apuntaba demasiado obviamente hacia mí, como si alguien lo hubiera montado a propósito. Brooke la miró fijamente durante un largo momento. Luego suspiró y se recostó en la cama. Siempre fuiste inteligente, Holland. Demasiado lista para tu propio bien. Entonces, ¿quién fue? No sé los nombres. Alguien de arriba. Llamó al jefe. El jefe me llamó. Dijo que tenemos un sospechoso, tenemos pruebas, tenemos que cerrar el caso rápido y en silencio. Sin preguntas, sin más averiguaciones. ¿Y estuviste de acuerdo? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Brooke sonrió amargamente. Tenía una hipoteca, hijos en la universidad. No podía permitirme perder el trabajo. Acabé perdiéndolo de todos modos. Olivine apretó los puños, sintiendo cómo la ira aumentaba en su interior. ¿Enviaste a un hombre inocente a la cárcel durante 15 años porque temías por tu trabajo? No fui la única. Brooke la miró con cansancio. Todo estaba decidido antes de que me llegara el caso. Yo solo era un ejecutor. ¿Quién más estaba implicado? ¿Quién podía tener tanta influencia? Brooke negó con la cabeza. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero tu marido estaba metido en algo antes de morir. Se veía con gente de la que no te habló. ¿Quentin Barlow?, preguntó Olivine, recordando el nombre que había mencionado Vernon. Brooke la miró sorprendido. Sí, con él también. ¿Cómo lo sabías? Vernon había hablado de él. Trabajaron juntos en Inversiones Midland. Sí, Barlow estaba en la lista de personas a entrevistar, pero me dijeron que no lo tocara. Dijeron que tenía una coartada. ¿Qué coartada? Estaba en Nueva York el día del asesinato. Proporcionó billetes de avión, recibos de hotel, todo. ¿Y no lo comprobaste? No. Brooke miró hacia otro lado. Como he dicho, me dijeron que no indagara. Olivine se levantó y se paseó por la habitación, pensando en lo que había oído. Así que Quentin Barlow podría haber estado implicado en la muerte de Vernon, o en fingir su muerte. No lo sé. Brooke se frotó la cara con cansancio. Mira, Holland, entiendo que estés enfadado. Yo también lo estaría si fuera tú. Pero lo que estás haciendo ahora podría ser peligroso. Si tu marido está vivo, si fingió su muerte y te tendió una trampa, entonces tenía muy buenas razones. Y la gente que le ayudó no va a estar contenta si empiezas a indagar. No me importa. Olivine se detuvo frente a él. He pasado 8 años en la cárcel. Mi vida está arruinada. Merezco saber la verdad. Brooke la miró fijamente durante un largo instante y luego asintió. Hay algo más que debes saber. Una semana antes de que su marido muriera, vino a comisaría. Quería hablar con alguien de delitos económicos. Algo sobre un fraude financiero en su empresa. ¿Qué? Olivine le miró sorprendida. Vernon nunca me habló de eso. Sí, quería mantenerte al margen. Dijo que había descubierto algo grave, algo que podía acarrear problemas mayores. Lo remitieron a los federales, pero no sé si se reunió con ellos antes de morir. ¿Quién más sabía de su visita a la policía? No puedo asegurarlo. Los registros de visitas están abiertos a todos los empleados.
Cualquiera en la comisaría podría haberlo averiguado, se preguntaba Olivine. Si Vernon había descubierto un fraude financiero en la empresa, podría ser un motivo para matarle, o para fingir su muerte si temía por su vida. Mencionaste que Vernon conoció a gente de la que no me habló. ¿A quién más, aparte de Quentin Barlow? Brooke frunció el ceño, intentando recordar. Había otra persona. Su primo, si no me equivoco. Humphrey, Humphrey Ross. Se habían visto unas cuantas veces a la semana antes de que Vernon muriera. Humphrey, Olivine se sorprendió. Pero nunca habían sido cercanos. Vernon rara vez lo mencionaba. Bueno, ciertamente habían sido cercanos antes de que muriera. Fueron vistos juntos en un restaurante, en un bar, una vez incluso en el banco. Olivine recordaba que Humphrey había heredado la casa tras la muerte de Vernon y la había vendido rápidamente. ¿Podría haber una conexión entre aquellos encuentros y los acontecimientos posteriores? Gracias por la información, dijo, dirigiéndose a la puerta. Ha sido usted de gran ayuda. Holland, la llamó Brooke. Tenga cuidado. Si tu marido está realmente vivo, si todo esto ha sido un montaje, hay gente muy poderosa implicada. Gente que no se detendrá ante nada para mantener sus secretos. Olivina sintió y salió de la habitación. La nueva información le daba vueltas en la cabeza. Quentin Barlow, Humphrey Ross, los chanchullos financieros de la empresa, todo formaba un cuadro extraño e inquietante. Decidió que el siguiente paso sería hablar con Quentin Barlow. Si estaba implicado en la desaparición de Vernon, si sabía lo que había ocurrido realmente, tenía que conseguir que hablara. A la mañana siguiente, Olivine llamó a Eldon Peake. No estaba segura de poder confiar plenamente en él, pero no tenía elección. Necesitaba ayuda para llegar a Quentin Barlow. ¿Eldon? Soy Olivine. Necesito que me ayudes. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Por supuesto, Olivine. ¿Qué ocurre? Necesito reunirme con Quentin Barlow. ¿Dijiste que ahora tiene una consultora? Sí, Barlow y Asociados. Un negocio bastante exitoso. Pero ¿por qué quieres reunirte con él? Creo que sabe lo que le pasó a Vernon, dijo Olivine sin rodeos. Tengo razones para creer que Vernon puede estar vivo. De nuevo la pausa, esta vez más larga. Es una afirmación muy seria, Olivine. ¿Tienes pruebas? La tumba está vacía. No hay ningún cuerpo en el ataúd. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Es una larga historia. Te la contaré cuando te vea. ¿Puedes ayudarme a organizar una reunión con Barlow? Eldon suspiró. Puedo intentarlo. He hecho negocios con él cuando representaba a un cliente. Pero no estoy seguro de que acepte reunirse contigo directamente. Sobre todo si vas a acusarlo de estar implicado en la desaparición de Vernon. Piensa en algo. Di que necesitas consejo financiero. Cualquier cosa para que pueda hablar con él. De acuerdo, lo intentaré. Dame unas horas. Olivine colgó el teléfono y se sentó en la cama, pensando en la situación. Si Vernon está realmente vivo, si fingió su muerte y la dejó ir a la cárcel, ¿por qué? ¿Qué podía ser tan importante como para sacrificar su matrimonio, su libertad, su vida? 3 horas después, Eldon volvió a llamar. Barlow accedió a una reunión. Hoy a las 4, en su oficina. Le dije que necesitaba asesoramiento en planificación financiera para uno de mis clientes. No mencioné tu nombre. Gracias, Eldon. Aprecio tu ayuda. Olivine, la voz de Eldon se volvió seria. ¿Estás segura de que es una buena idea? Si Barlow está realmente implicado en la desaparición de Vernon, podría ser peligroso. Pasé 8 años en la cárcel entre gente peligrosa, replicó Olivine secamente. Creo que puedo encargarme de un financiero. De acuerdo, te recogeré a las 3:30. El despacho de Barlow y Asociados estaba en un moderno centro de negocios en el centro de Falls Church. La fachada de cristal, el vestíbulo de mármol, los guardias de seguridad en la entrada. Todo hablaba de la prosperidad e influencia del propietario. Eldon condujo a Olivine hasta el mostrador de recepción y le explicó que tenían una cita con el señor Barlow. La recepcionista, una mujer joven con el pelo perfecto y una sonrisa antinaturalmente brillante, los condujo a una espaciosa sala de reuniones con vistas al parque de la ciudad. El señor Barlow llegará enseguida, dijo. ¿Desean café? No, gracias, respondió Eldon, y la secretaria se marchó, dejándolos solos. ¿Está nervioso?
preguntó Elden en voz baja, al ver que Olivine se tiraba del dobladillo de la blusa. Un poco, admitió ella. Hace años que no veo a Barlow. No sé cómo reaccionará cuando me vea. La puerta se abrió y un hombre alto y delgado de 45 años entró en la sala de conferencias. Quentin Barlow parecía exitoso y seguro de sí mismo. Un traje caro, un corte de pelo a la moda, gemelos de oro. Todo hablaba de su estatus y riqueza. «Elden, me alegro de verte», empezó sonriendo, pero vaciló al fijarse en Olivine. Su rostro cambió, la sonrisa desapareció. «¿Qué significa esto? ¿No dijiste que la traías a ella?» «Siento la sorpresa, Quentin», respondió Elden con calma. «Pero Olivine realmente necesita hablar contigo». Barlow desvió la mirada hacia Olivine, y ella vio en sus ojos una extraña mezcla de emociones. Miedo, sorpresa y algo más que no podía definir. «No tengo nada que decirle a esa mujer», dijo secamente. «Ha matado a mi colega y amigo». «No, no lo hizo», dijo Olivine con firmeza poniéndose en pie. «Y creo que usted lo sabe, señor Barlow». «No sé a qué se refiere». Barlow retrocedió hacia la puerta. «Le ruego que abandone mi despacho o llamaré a seguridad». «La tumba está vacía», dijo Olivine, y Barlow se quedó congelado en el sitio. «No hay ningún cuerpo en el ataúd de Vernon. Nunca lo hubo, ¿verdad?» Barlow palideció. Miró hacia la puerta como preguntándose si podría salir corriendo. «No sé de qué me habla». Su voz sonaba menos segura. «Estuve en el funeral. Vi el ataúd». «Un ataúd cerrado», asintió Olivine. «Conveniente, ¿verdad? Nadie vio el cuerpo. Porque no estaba allí». Barlow se volvió hacia Elden. «¿Has traído a una lunática a mi despacho? Ha cumplido 8 años y está fuera de sí. Exijo que ambos se marchen inmediatamente». «No creo que esté loca, Quentin», dijo Elden con calma. El vigilante del cementerio confirmó que la tumba estaba vacía, y el detective Brooke admitió que le estaban presionando para cerrar el caso más rápido y culpar a Olivine. Barlow los miró fijamente durante varios largos segundos y luego se hundió lentamente en su silla. «¿Qué queréis?», preguntó en voz baja. «La verdad», contestó Olivine, sentándose frente a él. «¿Qué le ha pasado a Vernon? ¿Está vivo?» Barlow se pasó la mano por la cara. De repente parecía mucho más viejo. «No lo sé», dijo al fin. «Sinceramente, no lo sé. No lo he visto desde el día en que desapareció. Pero sabes que no lo mataron, que su cuerpo no fue encontrado en el bosque como decía la policía». Barlow guardó silencio durante un largo momento y luego asintió. «Sí, ya lo sé. Lo que encontraron no era el cuerpo de Vernon». Olivine sintió que el corazón le latía más deprisa. «Entonces, ¿qué pasó?» Barlow miró la puerta. Luego se levantó y la cerró. Volviendo a la mesa bajó la voz. «Vernon descubrió algo en la empresa. Algo grave. Midland Investments estaba implicada en el blanqueo de dinero. Enormes sumas pasaban por nuestra empresa disfrazadas de inversiones legítimas». «¿Y Vernon lo descubrió?» «Sí», asintió Barlow. «Era analista. Tenía acceso a los estados financieros. Notó las discrepancias. Empezó a indagar más. Vino a mí porque trabajaba directamente con los clientes cuyo dinero se blanqueaba». «¿Estabas involucrado?», preguntó Elden. «No directamente», dijo Barlow negando con la cabeza. «Me limité a hacer mi trabajo. No hice preguntas. Pero cuando Vernon me mostró lo que realmente estaba pasando, fue impactante. Millones de dólares pasaban por nuestra empresa. Dinero procedente del tráfico de drogas, armas ilegales y Dios sabe qué más». «¿Y qué hizo Vernon?», preguntó Olivine. «Quiso ir al FBI», suspiró Barlow. «Reunió pruebas, copias de documentos. Pero antes de que pudiera actuar, alguien descubrió sus planes». «¿Quién?». «No lo sé exactamente. Alguien de arriba. Había alguien en la compañía que controlaba todo el plan. Alguien con muchas conexiones e influencia. Cuando esa persona se enteró de que Vernon iba a exponerlo, empezó a amenazar». «¿Amenazar con qué?». «Todo». Barlow extendió las manos. «Sus vidas». Vernon entró en pánico. Acudió a mí sin saber qué hacer. Hablamos de diferentes opciones. Ir a la policía, abandonar la ciudad, entrar en protección de testigos. ¿Y qué decidió? Barlow apartó la mirada. Fingir su muerte. Fue idea de Vernon. Dijo que si todos creían que estaba muerto, la amenaza desaparecería. Podría entregar las pruebas al FBI de forma anónima y luego empezar una nueva vida en algún lugar lejos de aquí.
Olivine sintió que la rabia le invadía por dentro. ¿Y yo? ¿Decidió sacrificarme? ¿Dejarme ir a la cárcel por su asesinato? Barlow arrugó la nariz. Eso nunca había formado parte del plan. Vernon pensó que la policía buscaría al verdadero asesino, que no se centraría en ti. No se dio cuenta de que te detendrían y te condenarían tan rápido. Pero tú lo sabías. Olivine le clavó la mirada. Sabías que era inocente y no hiciste nada. Tenía miedo, admitió Barlow. Cuando te detuvieron, Vernon ya había desaparecido. No sabía dónde estaba, no podía contactar con él, y la gente involucrada en este caso eran peligrosas. Temía que si empezaba a hablar, sería el próximo objetivo. Así que eres un cobarde, dijo Olivine con frialdad. Sí, asintió Barlow con brusquedad. Soy un cobarde. Dejé que un hombre inocente fuera a la cárcel porque temía por mi propio pellejo. Vivo con esa culpa todos los días. ¿Qué ocurrió después?, preguntó Elden. ¿Cómo acabaste teniendo tu propio bufete? Tras la desaparición de Vernon y la detención de Olivine, dejé Inversiones Midland. No podía seguir trabajando allí, sabiendo lo que estaba pasando. Empecé mi propia empresa con unos pocos ahorros. Tuve suerte. Algunos clientes me siguieron. Clientes honrados, subraya. Mi bufete está limpio. No hago nada ilegal. Dijiste que no sabías si Vernon estaba vivo. Volvió Olivine a la pregunta principal. Pero debe de tener alguna idea. Barlow se lo pensó un momento. La última vez que vi a Vernon, iba a reunirse con su primo Humphrey Ross. Se suponía que Humphrey iba a ayudar con la escenificación de la muerte. Tenía conexiones con ciertas personas que podían conseguir un cuerpo no identificado que coincidiera con la descripción. El cuerpo que encontraron en el bosque con una bala en la cabeza no era Vernon, pero el cuerpo tenía su ropa, su cartera, objetó Elden. Sí, todo estaba amañado para hacer creer a la policía que era Vernon. La cara estaba demasiado dañada para identificarlo, pero el cuerpo era del mismo tamaño, y no se hizo ninguna prueba de ADN. No hacía falta. Todo el mundo estaba seguro de que era él. ¿Y el arma?, preguntó Olivine. ¿La que encontraron junto al cadáver? ¿La que tenía mis huellas? Barlow parecía confuso. Eso formaba parte del plan, no lo entiendo. Vernon no me dijo que iban a incriminarte. Quizá fue idea de Humphrey, o del hombre de arriba que controlaba todo el plan de blanqueo de dinero. ¿Quién era esa persona? Olivine insistió. Tienes que saberlo. No estoy seguro, Barlow negó con la cabeza. Tengo sospechas, pero no pruebas. Es alguien de la administración municipal. Alguien con mucha influencia que podría conseguir que la policía cerrara el caso rápidamente y sin demasiadas preguntas. ¿El alcalde?, sugirió Elden. Tal vez. O alguien de su círculo íntimo. No lo sé con seguridad. Olivine pensó en lo que había oído. Todo formaba un cuadro extraño pero lógico. Vernon descubre el blanqueo de dinero, amenaza con destapar la trama, recibe amenazas y decide fingir su propia muerte. Pero, ¿por qué dejó que se convirtiera en sospechosa? ¿Por qué no le advirtió? Dijiste que Vernon iba a reunirse con Humphrey la última vez que lo viste. Volvió Olivine sobre este punto. ¿Sabes si esa reunión tuvo lugar? No estoy seguro. Barlow se encogió de hombros. Pero Humphrey se quedó con la casa de Vernon después de que éste muriera. La vendió y de repente se hizo rico. Se mudó a los suburbios, viviendo a lo grande. Para un hombre que apenas llegaba a fin de mes, eso es extraño. ¿Dónde está Humphrey ahora? Tiene una casa en Riverside Estates, que es un barrio suburbano de lujo. Casa grande con piscina, coches caros. Empezó una compañía de inversiones muy parecida a Midland Investments. Sospecho que sigue haciendo lo mismo que esa compañía. ¿Blanqueo de dinero? Sí, asintió Barlow. Y quizás sepa dónde está Vernon. ¿O qué le ocurrió? Olivine se levantó, dispuesta a marcharse. Gracias por la información, señor Barlow. Ha sido usted de gran ayuda. Espere. Barlow también se levantó. ¿Qué va a hacer? Encontrar a Humphrey Ross y averiguar qué le ha pasado a mi marido. Podría ser peligroso, advirtió Barlow. Si Humphrey está realmente implicado en el blanqueo de dinero, si sabe lo que le ocurrió a Vernon, no le harán ninguna gracia tus preguntas. No le tengo miedo, dijo Olivine con firmeza. Pasé 8 años en la cárcel por un delito que no cometí. No puede ser peor. Olivine, Barlow parecía realmente preocupado.
Hay algo más que deberías saber. Después de tu detención, cuando se cerró el caso, recibí un extraño mensaje. Anónimo, sin firma. Decía, está a salvo entre rejas. Mejor allí que en la tumba. Olivine se quedó helada. ¿Qué significaba eso? Creo, dijo Barlow lentamente, que alguien pensó que su arresto le salvó la vida, que la alternativa a la cárcel era la muerte. ¿Vernon? Preguntó Olivine en voz baja. ¿Crees que fue él? No lo sé, respondió Barlow con sinceridad. El mensaje procedía de un número desconocido. Intenté contestar, pero el teléfono ya estaba apagado. Eldon puso la mano en el hombro de Olivine. Quizá Vernon no te traicionó. Quizá pensó que te estaba salvando la vida. Olivine no sabía qué pensar. El mensaje del que hablaba Barlow podía proceder de Vernon, o de alguien más que estuviera involucrado en la historia. Tengo que encontrar a Humphrey, dijo con firmeza. Es el único que podría saber dónde está Vernon. Yo ayudaré, se ofreció Eldon. Tengo acceso a las bases de datos inmobiliarias. Podemos encontrar la dirección exacta de Humphrey. Y yo ayudaré en todo lo que pueda, dijo Barlow bruscamente. Llevo demasiado tiempo callado. Es hora de deshacer parte del daño que he hecho. Olivine lo miró detenidamente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decides ayudar ahora, después de todos estos años? Barlow apartó la mirada. Porque estaba cansado de vivir con miedo y culpa, y porque dejó de hablar, como si dudara en continuar. ¿Qué? Insistió Olivine. Han ocurrido cosas extrañas en las últimas semanas. He notado vigilancia. He visto el mismo coche delante de mi casa varias veces. Recibí una llamada extraña. Nadie hablaba, solo respiraba en el auricular. Y me enteré de que te habían dado la condicional. Pensé que podría estar relacionado, que alguien sabía que buscarías la verdad y se estaba preparando para ello. Olivine recordó las palabras de Tobin Croft acerca de que alguien había vuelto a visitar la tumba de Vernon en la misma época en que se conoció su libertad condicional. ¿Crees que Vernon ha vuelto?, preguntó. O los que saben lo que le pasó están preocupados por tu puesta en libertad, dijo Barlow. Sea como sea, ten cuidado. Esa gente no se detendrá ante nada para mantener sus secretos. Olivine asintió. No le asustaba el peligro. Después de 8 años en prisión, no le quedaba ningún miedo. Solo la determinación de descubrir la verdad. Costará lo que costará. Eldon se volvió hacia él. ¿Puedes encontrar la dirección de Humphrey? Sí, eso no será un problema. Podemos ir a verle ahora mismo, si quieres. No, Olivine negó con la cabeza. Primero tenemos que prepararnos. Reunir más información sobre él, sobre su empresa. Quiero saber con quién estoy tratando antes de reunirme con él. Razonable, asintió Eldon. Puedo investigar un poco. Conozco a alguien en el registro civil que puede proporcionarme información sobre su empresa. Y yo puedo averiguar su situación financiera, sugirió Barlow. Sigo teniendo contactos bancarios. De acuerdo, asintió Olivine. Nos reuniremos mañana para hablar de lo que hemos averiguado. Acordaron una hora y un lugar, y Olivine y Eldon salieron del despacho de Barlow. En el ascensor, Eldon se volvió hacia ella. ¿Estás bien? Ha sido mucha información de golpe. No sé cómo sentirme, respondió Olivine con sinceridad. Por un lado, me alegro de que Vernon pueda estar vivo. Por otro, no puedo perdonarle que me dejara ir a la cárcel, aunque pensara que era por mi seguridad. Quizá no tuvo elección, dijo Eldon en voz baja. Si la gente implicada en el blanqueo de dinero era tan peligrosa como dice Barlow, quizá Vernon pensó que la cárcel era el único lugar donde estarías a salvo. Tal vez, Olivine no estaba convencida. Pero podría haber encontrado una forma de advertirme. Podría haber contactado conmigo durante esos 8 años. Hacerme saber que estaba vivo, que tenía un plan. Quizá no pudo, sugirió Eldon. Quizá él mismo esté en peligro. Oh, se calló. ¿O qué? Olivine lo miró. O realmente no está vivo, dijo Eldon en voz baja. Quizá fingió su muerte, pero luego algo no salió según lo planeado. Tal vez la gente de la que intentaba esconderse lo encontró. Olivine no pensó en eso. La posibilidad de que Vernon estuviera muerto, a pesar de la tumba vacía, era demasiado dolorosa. Tengo que averiguar la verdad, dijo con firmeza. Sea lo que le ocurrió a Vernon, debo saberlo. Y lo sabrás, Eldon le apretó la mano. Te ayudaré, te lo prometo. Empezaba a llover cuando salieron del centro de negocios. Olivine levantó la cara hacia el cielo, sintiendo las gotas frescas caer sobre su piel.
Durante 8 años no había podido sentir la lluvia en la cara. No había podido caminar libremente bajo la lluvia. Ahora apreciaba esas cosas sencillas. ¿Te llevo a casa?, preguntó Eldon. Sí, por favor. Olivine subió al coche. Necesito reflexionar, decidir qué hacer a continuación. Se quedaron en silencio de camino a casa de Pearl. Olivine miraba por la ventanilla la ciudad lluviosa, pensando en lo que había averiguado. Vernon había descubierto una trama de blanqueo de dinero. Decidió denunciarlo. Empezó a recibir amenazas. Fingió su propia muerte con la ayuda de Humphrey Russ y resultó ser sospechosa, y nadie intentó protegerla. Si Vernon está vivo, si ha estado escondido en algún lugar todos estos años, ella lo encontrará y le hará responder por lo que le hizo a su vida. Y si está muerto. Y si la gente de la que trataba de esconderse lo encontró y lo mató, entonces ella los encontrará y hará justicia, cueste lo que cueste. La mañana siguiente a su encuentro con Quentin Barlow, Olivine se levantó decidida a encontrar a Humphrey Ross. Eldon la llamó antes del desayuno. Buenos días, Olivine. Tengo la dirección de Humphrey. Vive en Riverside Estates, número 42. Es un barrio de lujo en las afueras. Gracias, Eldon. ¿Averiguaste algo más? Sí, es dueño de Inversiones Ross. Tiene una estructura muy similar a Inversiones Midland, donde trabajaba Vernon. Una cosa más. Según sus declaraciones de impuestos, hace 8 años, Humphrey apenas llegaba a fin de mes. Ahora tiene una casa de 2 millones y un coche de $100,000. Dudo que lo haya ganado todo honradamente, dijo Olivine pensativa. Yo tampoco lo creo. ¿Qué vas a hacer? Olivine dudó un momento. Tengo que entrar en su casa, encontrar pruebas. Olivine, esto es ilegal. Si te pillan, volverás a la cárcel. No tengo elección, Eldon. Necesito saber qué le pasó a Vernon. Tras un breve silencio, Eldon accedió a ayudar. Descubrió que Humphrey pasaba todos los martes por la noche en el club de campo jugando al póker con otros hombres de negocios. Esta era su oportunidad. El martes por la noche aparcaron a una manzana de la casa de Humphrey. Eldon tuvo que esperar en el coche mientras Olivine entraba. Ten cuidado, le dijo. Si algo va mal, marchaos inmediatamente. Olivine asintió y se dirigió hacia la casa. Riverside Estates era un barrio tranquilo, con grandes casas ocultas tras altas vallas. La casa de los Humphrey, un moderno edificio de 2 plantas con ventanas panorámicas, parecía vacía. Solo estaba encendida la luz del vestíbulo, probablemente con un temporizador automático. Recorriendo la casa, Olivine encontró la puerta corredera de la terraza, que no estaba cerrada del todo. La empujó con cuidado, entró y se quedó inmóvil, esperando a que sonara la sirena. Silencio. O no había alarma o Humphrey se había olvidado de encenderla. Subió al primer piso y encontró un despacho con un gran escritorio y un ordenador. Encendió una pequeña linterna y empezó a mirar los papeles. A primera vista, nada interesante. Por suerte, el ordenador no estaba bloqueado con contraseña. Abrió su correo electrónico y no encontró nada útil. Entonces se fijó en un icono de Messenger con un candado, una aplicación de mensajería encriptada que se abría sin pedir contraseña. Solo había un contacto en la lista, con el nombre de KD. Al revisar la correspondencia, Olivine se quedó helada cuando vio el último intercambio de mensajes. KD, ha salido. ¿La estás siguiendo? Humphrey, sí. Nada sospechoso todavía. Visité la tumba, hablé con el cuidador. KD, no la pierdas de vista. Si empieza a cavar más hondo, avísame. Mientras seguía leyendo, se encontró con un mensaje con una dirección. Camden Dudley, Pine Ridge, edificio 28, Greenwood, Carolina del Norte. Olivine anotó la dirección y siguió buscando. En un cajón del escritorio, encontró una carpeta etiquetada como Papeles de WH. Dentro había copias del certificado de defunción de Vernon, pólizas de seguros y, lo más importante, una nota manuscrita de Vernon a Humphrey. Todo está listo. El cuerpo estará en su sitio a las 7 de la tarde. Asegúrate de que el arma con sus huellas esté cerca. La policía debería encontrarlo todo antes de medianoche. Nos vemos mañana en el lugar acordado. Olivine sintió que las náuseas le subían a la garganta. Vernon no solo había fingido su muerte, le había tendido una trampa deliberadamente. Tomó una foto de la nota con su teléfono y siguió buscando.
En otro cajón encontró extractos bancarios a nombre de Camden Dudley, que confirmaban transferencias regulares de grandes sumas a una cuenta en el extranjero. De repente, se oyó abrir la puerta principal. Humphrey había vuelto pronto. Olivine se escondió detrás de una estantería en un rincón del estudio. Podía oír a Humphrey subiendo las escaleras, hablando por teléfono. Sí, acabo de volver. No, nada fuera de lo normal. Por supuesto, seguiré vigilándola. Al entrar en el despacho, enseguida se dio cuenta de que alguien estaba utilizando el ordenador. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró, mirando a su alrededor. Aprovechando el momento en que Humphrey se dio la vuelta, Olivine se escabulló de detrás del armario y se dirigió hacia la puerta. El felpudo crujió traicioneramente. Humphrey se volvió bruscamente. ¿Quién está ahí? Olivine salió corriendo. Perseguida por Humphrey, salió corriendo por la puerta corredera y corrió hacia la verja. Elden ya la esperaba con el motor en marcha. Ella saltó al coche y se marcharon inmediatamente. ¿Qué ha ocurrido?, Sir, preguntó Elden cuando estuvieron a una distancia prudencial. Humphrey ha vuelto antes de tiempo, dijo Olivine, respirando con dificultad. Pero he encontrado lo que buscaba. Vernon está vivo. Vive en Carolina del Norte bajo el nombre de Camden Dudley. Salieron temprano al día siguiente. Greenwood estaba a 5 horas, en la región montañosa de Carolina del Norte. Un pueblo pequeño, el lugar perfecto para empezar una nueva vida y perderse. Consiguieron una habitación en un motel y se dirigieron a Pine Ridge. La casa número 28 era de 2 plantas, con un jardín bien cuidado y un garaje para 2 coches. Aparcaron cerca y se quedaron mirando. Una hora más tarde, un Mercedes plateado se detuvo y se apeó un hombre. Incluso desde lejos, Olivine lo reconoció. La misma silueta, el mismo andar. Era Vernon. Decidieron actuar esta noche. Pero primero, Olivine hizo una llamada anónima a la policía de Greenwood, diciendo que un hombre que había fingido su propia muerte y estaba implicado en un fraude financiero vivía en el número 28 de Pine Ridge. Pidió a la policía que llegara a las 8 de la tarde. A las 7:30, Olivine se dirigió a casa de Vernon y llamó al timbre. La puerta se abrió y Vernon se plantó ante ella, vivo, con canas en las sienes, pero igual de reconocible. Sus ojos se abrieron de golpe. «Olivine», susurró como si hubiera visto un fantasma. «Hola, Vernon», dijo ella con calma. «O debería llamarte Camden». La metió en casa y cerró la puerta. «¿Cómo me has encontrado? ¿Acaso importa?» Olivine lo miró fijamente, incapaz de creer que por fin estaba cara a cara con el marido al que creía muerto desde hacía 8 años. «Te creía muerto, Vernon. Te lloré. Y luego fui a la cárcel por tu asesinato». Vernon apartó la mirada. «Ya lo sé. Y lo siento. Pero no tuve elección». «¿No tenías elección?» Olivine sintió que la ira le subía por dentro. «Fingiste tu muerte, me inculpaste y dejaste que me metieran 15 años en la cárcel». «Vamos al salón», dijo Vernon. «Te lo explicaré todo». En el amplio salón con chimenea, Vernon contó su historia. Había descubierto una trama de blanqueo de dinero en la empresa y estaba a punto de entregar las pruebas al FBI. Pero los responsables de la trama se enteraron de sus planes y empezaron a amenazarle. «Tuve que desaparecer», dijo Vernon. «Esa gente nos habría matado a los dos». «¿Y a mí?», preguntó Olivine. «¿Decidiste sacrificarme?» «Nunca quise que te detuvieran», Vernon negó con la cabeza. «Fue idea de Humphrey. Dijo que debíamos quedarnos con el arma para que la policía cerrara el caso más rápido. Pensaba que encontrarían al verdadero asesino, que tendrías una coartada». «No me mientas», Olivine levantó la voz. «Vi tu nota a Humphrey. Sabías que me acusarían». Vernon parecía atrapado. «Pensé que la cárcel era mejor que la tumba», dijo en voz baja. «Esos hombres estaban dispuestos a matarte para llegar hasta mí. Habrías estado a salvo en prisión. ¿Y decidiste eso por mí? ¿Sin que yo lo supiera? En 8 años ni una sola vez intentaste ponerte en contacto conmigo, decirme la verdad». «No pude». Vernon se levantó y empezó a pasearse por la habitación. La investigación iba lenta. Esa gente era poderosa. Tenía contactos en todas partes. Si aparecía, me encontrarían. Y nos habrían matado a los dos. «Y en vez de eso, empezaste una nueva vida», dijo Olivine con amargura. «Un nuevo hogar, una nueva identidad, nuevo dinero. Mientras yo me pudría en la cárcel. Siempre planeé volver a por ti.
Vernon se arrodilló frente a ella. Cuando todo terminara, cuando los culpables fueran castigados, iba a contártelo todo, conseguir que te liberaran y empezaríamos una nueva vida juntos. ¿Cuántos años más tenía que esperar? El FBI casi ha terminado de investigar, dijo Vernon. Los arrestos comenzarán en las próximas semanas. Iba a ponerme en contacto contigo justo después. ¡Qué considerado!, dijo Olivine con sarcasmo. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te perdone sin más? Sé que no merezco el perdón, dijo en voz baja, pero te sigo queriendo, Olivine. Siempre te he querido, y te juro que iba a compensarte. ¿Cómo? ¿Cómo ibas a arreglar los 8 años de mi vida que había perdido? Dinero, dijo Vernon. Tengo dinero, mucho dinero, suficiente para empezar una nueva vida en cualquier parte. Juntos, Olivine. Podemos irnos de aquí, empezar de nuevo. Fue entonces cuando sonaron las sirenas. La policía llegó exactamente a las 8, tal como ella había pedido. Vernon se levantó de un salto. ¿Qué ha sido eso? ¿Has llamado a la policía? Sí, respondió Olivine con calma. No puedo dejar que te salgas con la tuya, Vernon. Tienes que responder por lo que has hecho. Olivine, por favor. Había miedo en sus ojos. Si me detienen, esos hombres me encontrarán. Me matarán en la cárcel. Deberías haberlo pensado antes, dijo Olivine con firmeza, antes de que decidieras sacrificar mi vida por tu propia seguridad. Llamaron a la puerta, seguido de una voz. «Policía de Greenwood». «Abran la puerta». Vernon parecía acorralado. «Por favor, Olivine. Todavía te quiero. Podemos empezar de nuevo». «Lo siento, Vernon». Olivine negó con la cabeza. «Pero hay cosas que no se pueden volver a empezar». La policía dio una patada en la puerta y varios agentes irrumpieron en la casa con las armas preparadas. Vernon no opuso resistencia mientras lo esposaban. La última mirada que lanzó a Olivine estaba llena de arrepentimiento y dolor. En los días siguientes, los acontecimientos se sucedieron con rapidez. Vernon confesó plenamente haber fingido su muerte y entregó al FBI todas las pruebas sobre la trama de blanqueo de dinero. Humphrey también fue detenido, al igual que varios altos cargos de Falls Church, incluido el alcalde de la ciudad. Olivine fue completamente exonerada. El tribunal consideró que no tenía nada que ver con la desaparición de Vernon y que había sido víctima de una estafa cuidadosamente planeada. El Estado le ofreció una indemnización por los 8 años que pasó en prisión, pero ella la rechazó. En lugar de eso, hizo las maletas, se despidió de Pearl y abandonó Falls Church. Necesitaba empezar una nueva vida en un lugar donde nadie conociera su historia, donde pudiera volver a ser simplemente Olivine, no una mujer condenada injustamente por el asesinato de su marido. Antes de marcharse, visitó el cementerio por última vez. La tumba vacía de Vernon ya no le causaba dolor ni rabia. Solo la humildad y la comprensión de que el pasado no podía cambiarse, pero sí dejarse ir. Cuando pasó junto al cartel que decía «Se marcha de Falls Church», Olivine no miró atrás.